La casa de Esteban siempre parecía sacada de una de esas revistas de decoración que llegan por correo, jardín impecable, paredes beige con persianas azul marino, una bandera mexicana ondeando suavemente en la brisa del atardecer. Llegué puntual a las 5 de la tarde, estacionándome en la acera para no bloquear la camioneta de Valeria en la entrada. En el asiento del copiloto descansaba una botella de vino envuelta en una bolsa de papel. Había pasado 10 minutos en la licorería, dudando entre un merlot y un cabernet antes de elegir este último. Valeria había mencionado una vez hace meses que le gustaba. Lo recordé. Siempre lo recordaba. Al entrar, el aroma a ajo y romero me dio la bienvenida. La voz de Esteban resonaba desde la sala, algo sobre un partido de fútbol, seguida de una risa apagada. Cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Traje vino, anuncié con un tono más ligero de lo que sentía. Valeria levantó la vista de su celular apenas un segundo. «Déjalo en la mesa», dijo. Lo puse junto a la estufa, donde un asado ya se doraba en el horno, y me ofrecí a preparar la ensalada. Nadie protestó. Valeria seguía deslizando el dedo por la pantalla. Esteban estaba pegado al televisor y sus 2 hijos estaban arriba, probablemente perdidos en un videojuego. La cena transcurrió como siempre amable superficial. La mesa estaba bien puesta. Serví vino para todos, aunque sabía que sería la única en dar las gracias por él. Pasamos los platillos, compartimos anécdotas pequeñas. Escuché mientras Valeria hablaba de la despedida de soltera de una amiga en Playa del Carmen, y Esteban bromeaba sobre un contratista que olvidó su escalera en una obra. En un silencio entre la plática sonreí y dije: «He estado viendo las excursiones para el crucero. El snorkel en Cozumel se ve increíble. Ya quiero que llegue el viaje el próximo mes», lo decía en serio. Planear este viaje, aunque fuera en pequeños detalles, había sido un rayo de luz en mi semana. Valeria ni siquiera levantó la vista de su copa. Soltó una risita baja y dijo: «Oh, ¿pensaste que venías?» Mi tenedor se detuvo a medio camino. Creí que había escuchado mal. Esteban soltó una risa no cruel, solo casual, como si fuera obvio. «Es solo para nosotros 4, mamá. Tú sabes, cosas de familia de verdad», asentí levemente. Mis labios dibujaron algo que tal vez parecía una sonrisa. La conversación siguió como si nada hubiera pasado. Hablaron de qué trajes de baño necesitarían los chicos y si Valeria podría hacerse las uñas antes del vuelo. Cuando terminamos me levanté y comencé a recoger los platos. «Déjalos, mamá», dijo Esteban. «Ya hiciste suficiente». Pero negué con la cabeza y llevé una pila a la cocina. El agua tibia corrió mientras fregaba en silencio cada plato, un pequeño ancla de espaldas para que no vieran mi rostro. Mis manos se movían con calma, pero dentro de mí algo se deshacía, se soltaba de una manera que aún no entendía. Y mientras estaba allí, con espuma pegada a la piel, me di cuenta de que no era la primera vez que me hacían invisible. Solo era la primera vez que lo decían en voz alta. No fue solo el crucero. Ese momento en la mesa, la risa despectiva de Valeria y la risa fácil de Esteban, había roto algo dentro de mí, pero llevaba años formándose. Décadas en realidad. Cuando Javier, mi esposo, falleció, Esteban tenía apenas 16. Tomé 3 trabajos para mantenernos a flote, mañanas en una primaria, noches, limpiando oficinas en el centro de Querétaro, y fines de semana contestando teléfonos en un consultorio dental, donde nunca recordaron mi nombre. Lo hice con gusto. Me decía que era temporal, solo hasta que Esteban terminara la preparatoria. Pero lo temporal se convirtió en 5 largos años hasta que se graduó de la universidad. Pagué cada colegiatura, a veces tarde, a veces a plazos, pero las pagué. Cuando cruzó el escenario me senté sola en las gradas viéndolo buscar a alguien más en la multitud. Tal vez a Valeria, incluso entonces. Se conocieron en segundo año y ella tenía esa forma de hacer sentir que siempre había pertenecido. No dije nada cuando llamó para decir que Valeria quería una boda en primavera en lugar de la fecha de otoño que habíamos hablado. Asentí cuando dijo que se casarían en la iglesia de ella, con su familia organizando casi todo. Y cuando me sentaron en la segunda fila detrás de la madre de Valeria, porque como dijo Esteban,
Quiere a su mamá al frente para las fotos. Sonreí, asentí y me dije que no era gran cosa. Pero sí lo era. También lo fueron los cumpleaños olvidados, los míos, nunca los de ellos. Los mensajes que llegaban 1 o 2 días tarde con un simple «espero hayas tenido un buen día». Los días de las madres, que pasaron con flores compradas en la tienda, entregadas por un repartidor en lugar de un toque en mi puerta. No creo que quisieran herirme. Esa es la parte más difícil de tragar. Sería casi más fácil si fueran crueles a propósito. Pero esto era solo descuido. Indiferencia disfrazada de ocupación. La clase que te va desgastando poco a poco, hasta que no estás segura de si queda algo por lo que luchar. Limpié los mostradores de la cocina de Esteban mucho después de que los platos estuvieron listos, necesitando algo para mantener mis manos ocupadas. No podía dejar de repetir sus palabras familia de verdad, como si yo nunca hubiera sido parte de ella. Pero al salir a la fresca noche de San Miguel de Allende, algo cambió. Por primera vez en mucho tiempo, pensé en lo que había dado y en lo que habían tomado sin darse cuenta. Entré a mi coche y me quedé con el motor apagado, escuchando el tic-tac del metal enfriándose. Fue entonces cuando recordé las confirmaciones del crucero. Todas habían llegado a mi correo. La revelación llegó lentamente como agua tibia, extendiéndose sobre piel fría. Sentada en mi coche frente a la casa de Esteban, abrí la aplicación de correo en mi celular. Ahí estaban en una fila ordenada los asuntos de los correos, itinerario del crucero Familia Morales. Confirmaciones, recibos, asignaciones de camarotes. Todos enviados a mí. Cuando Esteban mencionó la idea del crucero durante un asado del 15 de septiembre, me ofrecí a ayudar de inmediato. Ni siquiera lo dudé. Había trabajado 30 años como asistente administrativa en una agencia de viajes local. Y aunque me había jubilado hace 2 años, aún mantenía contacto con Camila, mi antigua jefa. Ella me había dicho que si alguna vez necesitaba extender el descuento de empleada para la familia, vería qué podía hacer. Camila cumplió como siempre. Me dio acceso temporal al portal de la agencia y pasé horas durante las siguientes semanas armando el viaje perfecto. Elegí camarotes en la parte tranquila del barco. Organicé traslados al aeropuerto, paquetes de comidas, excursiones, todo. Y cuando Esteban mandó un mensaje diciendo, «Dime, ¿qué necesitas de mí?», le dije que solo necesitaba una tarjeta para el depósito. La envió sin preguntar. Lo que no había considerado entonces, o tal vez no quise considerar, fue que al hacer todo esto, me había convertido en el contacto principal en cada reserva. Mi correo, mi ID de agencia, mi nombre en cada línea que importaba. La tarjeta de Esteban estaba lista para el pago final, pero la compañía del crucero no lo procesaría hasta que llegara la confirmación. Eso no sucedería por otras 2 semanas. En ese momento me pareció un gesto de cariño. Ahora se sentía como algo completamente diferente. Volví a revisar los documentos, el corazón latiendo con algo que no había sentido en años: control, poder silencioso y real. Pensé en cómo me habían mirado esa noche como si fuera un lugar extra en su mesa, no una persona, no familia. No sabía exactamente qué iba a hacer con esta información aún, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentí pequeña. Manejé a casa en silencio, el peso de mis llaves presionando mi palma como una pregunta, esperando respuesta. Cuando llegué a mi entrada, supe que no dormiría esa noche. No abrí mi laptop de inmediato. Primero preparé un té como siempre hacía cuando algo pesado se instalaba en mi pecho. Me quedé en la cocina con las manos alrededor de la taza, mirando el reloj de pared mientras el silencio llenaba cada rincón de la casa. Al principio me dije que llamaría a Esteban. Solo hablar con él. Explicarle cuánto me habían herido sus palabras. Pedir, quizá suplicar, que me incluyeran. Pero los recuerdos de otras conversaciones llegaron demasiado rápido. Las veces que intenté expresar lo que sentía, solo para recibir risitas suaves, un cambio rápido de tema, o peor, «Mamá, estás exagerando». No escuchaban cuando hablaba con suavidad. No veían cuando llegaba con comida, tarjetas, ayuda, paciencia,
¿Por qué me escucharían ahora? Caminé lentamente a mi escritorio, abrí la laptop y esperé el zumbido familiar de su encendido. Mis dedos se movieron por instinto. La memoria muscular me llevó al portal de reservas. El panel del crucero se abrió como una puerta, cada detalle desplegado, números de camarotes, excursiones, reservas para la cena. No cancelé nada. En cambio, cambié al viajero principal de mi nombre al de Esteban, pero lo marqué como invitado en documentos clave. Retrasé la confirmación del pago final programándola para que se activara un día después de que cerrara la ventana de aprobación automática de la tarjeta. Redirigí todos los correos, cada itinerario, cada cambio, cada alerta, a una dirección secundaria que controlaba. Ediciones silenciosas, nada drástico, solo lo suficiente. Luego abrí una pestaña y busqué lugares para quedarme en San Cristóbal de las Casas. Había ido una vez con Javier hace años y recordaba lo tranquilo que se sentía el cielo chiapaneco en octubre. Encontré una cabaña justo fuera del pueblo, sin Wi-Fi, señal de celular mínima, una chimenea y un porche con vista a nada más que árboles. Estaba disponible exactamente la semana del crucero. La reservé completa, sin política de reembolso. Quería compromiso. Cuando llegó la confirmación no la reenvié a nadie. Cerré la laptop, me recosté y dejé que el silencio se asentara de nuevo. Sin enojo, sin alardear, solo una calma extraña y profunda. Por primera vez no estaba reaccionando. No estaba pidiendo espacio, ni bondad, ni que me vieran. Simplemente me estaba apartando de una mesa donde nunca fui realmente bienvenida. Y por primera vez en mi vida quería ver qué pasaba cuando no me quedaba callada. La mañana en que debían partir, desperté con el canto de los pájaros y nada más. Sin claxones, sin notificaciones, sin horarios. La cabaña era tan tranquila como prometía, escondida tan profundamente en las colinas, que incluso el viento sonaba más lento aquí. Preparé café en la estufa y lo llevé al porche envuelta en un suéter grueso que había empacado de última hora. La mecedora crujió bajo mi peso familiar y reconfortante. Miré la línea de árboles aún oscura con la sombra de la mañana y esperé. A las 8:03 de la mañana llegó el primer mensaje. Esteban, hay un problema con el check-in. No encuentran nuestra reserva del crucero. Luego otro. Valeria Miriam, algo salió mal con el pago final. Estamos en el aeropuerto y no aparece nada. Mateo el menor, ¿por qué no contesta la abuela? No respondí. Tomé un sorbo de café y me recosté en la madera. Otra ráfaga de viento susurró entre los árboles. Nunca había notado lo ruidosa que podía ser la paz cuando nada exigía tu atención. Los mensajes seguían llegando ahora más rápido. Valeria. Dijiste que todo estaba confirmado. Esto es vergonzoso. Esteban, ¿lo cancelaste? ¿Qué está pasando? Dejé que la pantalla de mi celular se oscureciera. A las 9:26 sonó el teléfono. Esteban. Su nombre iluminó la pantalla. Lo miré hasta que dejó de sonar. Luego vino el timbre del buzón de voz. Esperé un minuto completo antes de reproducirlo. Mamá, yo no sé qué pasó. Dicen que la reserva está a nombre de alguien más ahora que no hay confirmación, y la tarjeta no pasó. Pensé que tú te habías encargado. Por favor, regresa la llamada. Estamos varados aquí. Puse el celular en la baranda del porche boca abajo. El silencio regresó. Una hora después llegó otra ola de mensajes. Una foto borrosa desde el aeropuerto Valeria con los brazos cruzados. Esteban caminando cerca del mostrador de boletos. Uno de los chicos sentado en una maleta con la cara hundida en una sudadera. El chat grupal se encendió rápidamente. Esteban, no nos dejan abordar. La reserva fue modificada. Perdimos el check-in. Valeria, dime que esto no es lo que parece. Nadie dijo exactamente lo que quería decir no aún. Pero el miedo en sus palabras era innegable. A mediodía, la desesperación se agudizó. Esteban, pudiste haber dicho algo. ¿Por qué hacer esto? El teléfono sonó de nuevo. Esta vez no lo dejé sonar. Simplemente lo apagué. Adentro me serví otra taza de café y me acomodé en la silla junto a la ventana, observando un halcón solitario girar en el cielo pálido. Era extraño lo ligero que se sentía mi pecho
incluso con todo ese ruido esperando al otro lado del silencio. No sabía cuánto duraría ese silencio, pero sabía que no estaba lista para romperlo. Todavía no. Una semana después de su vuelo perdido, Esteban me escribió: «Tenemos que hablar, pasa el domingo». No pregunté quiénes eran tenemos. Ya lo sabía. Cuando llegué, Esteban abrió la puerta tenso. Valeria ya estaba en la sala con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Sin saludos, sin calidez. Solo una escenificación silenciosa de decepción. Esteban comenzó primero. «Pudiste haber dicho algo. En lugar de eso nos pusiste en vergüenza. El crucero nos costó miles de pesos». Me quedé quieta. «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? No porque estuviera ayudando o arreglando algo, sino porque querías saber». Parpadeó. «¿Qué tiene que ver eso con...?» Lo interrumpí. «Te crié. Sola. Trabajé 3 empleos después de que tu papá murió. Te mandé a la universidad. Me senté sola en tu graduación. ¿Recuerdas mi último cumpleaños? Silencio». Valeria resopló. «Siempre tan dramática. Siempre torciendo las cosas para hacerte la víctima». Me volví hacia ella. «Lo que tú llamas drama es mi forma de pedir que me vean». Esteban intentó de nuevo. «Pudiste haber hablado con nosotros». «Lo hice», dije. «Durante años. Solo que nunca me escucharon. Así que esta vez me aseguré de que lo hicieran». El cuarto se quedó en silencio. Valeria miró a otro lado. Esteban se movió de repente inseguro. Dejé que el silencio se prolongara. «No estoy aquí para que me perdonen», dije. «Estoy aquí para decir la verdad. Les guste o no». Por primera vez en mucho tiempo nadie me interrumpió. Me dirigí a la puerta con una calma que no había sentido en años. Y al salir, no esperaba una disculpa, pero sabía que algo había cambiado aunque aún no tomara forma. No esperé a que dijeran algo más. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, mis pasos lentos pero seguros. Mi mano estaba en la perilla cuando escuché su voz detrás de mí. «Mamá espera». Me detuve pero no me volví. Esteban me alcanzó cerrando la puerta suavemente detrás de nosotros. El aire de la tarde era cálido, quieto. Por un momento nos quedamos en silencio en los escalones de la entrada, como desconocidos que alguna vez se conocieron. Se pasó una mano por el cabello. «¿De verdad te traté así?». Lo miré entonces. La pregunta no era defensiva, no era enojada. Era cruda e incierta. El tipo de pregunta que haces cuando no estás seguro de querer la respuesta. «Sí», dije simplemente. Miró al suelo asintiendo lentamente. «Supongo que siempre pensé, no sé, que tú eras la fuerte, que no necesitabas mucho». Necesitar no siempre es ruidoso, Esteban. Tragó saliva con fuerza. No lo vi. Lo sé. Debí haberlo visto. No ofrecí consolarlo. No me apresuré a suavizar la verdad. Solo la dejé asentarse. Levantó la vista encontrando mis ojos. «No digo que lo entienda. No todo, pero te escucho. Más que antes». Eso era algo. Puse una mano en su brazo brevemente. «Es un comienzo». Asintió de nuevo, luego dio un paso atrás. «¿Vas a casa eventualmente?». Había más que quería decir, lo sentía, pero ninguno de los dos lo buscó. Todavía no. Caminé a mi coche, la grava crujiendo bajo mis zapatos. Al salir del driveway, no miré por el retrovisor. Pero sabía que él seguía ahí viéndome partir. Algo había cambiado. No lo suficiente para arreglar todo, no lo suficiente para llamarlo paz. Pero era un comienzo, y los comienzos, aprendí, no siempre se anuncian con fuegos artificiales. A veces llegan en silencio, en la forma en que alguien decide no mirar a otro lado. Pasaron 3 semanas sin una palabra, sin mensajes, sin llamadas, sin actualizaciones. No esperaba nada, pero noté el silencio de todos modos. Luego llegó un sobre pequeño, sin remitente, solo mi nombre en la letra de Esteban. Dentro había una tarjeta sencilla, sin largas disculpas, sin explicaciones. Solo 6 palabras. Tomamos un café. Solo nosotros. Nos encontramos en una cafetería tranquila, cerca del río, de esas donde puedes hablar bajo y aún te escuchan. Esteban parecía cansado, como alguien que carga algo que no sabía que era pesado hasta que lo soltó. «Valeria, sigue a la defensiva», dijo, removiendo su café lentamente. «Pero he estado pensando en muchas cosas.
cosas que dejé pasar, cosas que no quería admitir. Escuché no para responder, sino para entender dónde estaba. Cuando terminó dije, no busco culpa, Esteban. Busco cambio. Cambio de verdad. Asintió. Lo entiendo, tomé aire. Si voy a ser parte de esta familia tiene que ser como persona, no como un relleno. Iré a cosas cuando me inviten con intención, no por obligación. No apareceré solo para llenar un lugar. Sus ojos encontraron los míos. Eso es justo. No hubo grandes gestos, ni lágrimas, solo un entendimiento mutuo y tranquilo de que las reglas habían cambiado y que tal vez los cimientos también podían hacerlo. Al salir me abrió la puerta y cuando me di la vuelta para ir me dijo, llamaré pronto. Por primera vez le creí. Y esa semana cuando llegó la invitación para el Día de Acción de Gracias, escrita a mano dirigida solo a mí, no dudé en decir que sí. La casa lucía igual, pero algo se sentía diferente al entrar. Esteban me recibió en la puerta con una sonrisa tranquila y un abrazo que duró un segundo más de lo usual. En la entrada, lo noté de inmediato en la pared de fotos entre las imágenes escolares de los chicos y una toma de vacaciones del verano pasado. Había una foto enmarcada de Esteban y yo de hace años. Una que ni siquiera sabía que tenían. Nadie hizo alarde de eso. Sin anuncios, sin explicaciones incómodas. Solo un reconocimiento sencillo de que yo pertenecía. La cena fue cálida y fácil. Los chicos ayudaron a poner la mesa. Valeria fue educada, cuidadosa con sus palabras y no pedí más que eso. Era suficiente por ahora. El lugar junto a Esteban ya estaba listo con una servilleta doblada y una tarjeta que decía mamá. Después de que se recogió el pastel y los chicos se fueron con segundos platos, Esteban se quedó en la mesa, girando lo último de su café. Me alegra que vinieras, mamá, dijo en voz baja. Ahora lo veo. Todo lo que intentabas decirme. No necesité preguntar a qué se refería. Eso es todo lo que siempre quise, dije y lo decía en serio. Aún había cosas por reparar. Hábitos que necesitarían desaprenderse. Pero esto se sentía real. No solo un gesto, sino un paso. Más tarde, mientras tomaba mi abrigo, Esteban me dio un pequeño sobre. Solo un detalle, dijo. Sin motivo. Solo porque sí. Dentro había una nota escrita a mano, no un regalo. Una carta en realidad. Y aunque no la leí hasta llegar a casa, ya sabía que era el tipo de cosa que guardaría por el resto de mi vida.